Egunon, queridos patitos, vamos a tratar de la proclamación de Felipe Palito, perdón, Felipe VI, como rey de España el 19 de junio de 2014. Ya han pasado 9 años desde aquel egregio momento en el que algunas calles de Madrid lucieron una desoladora ausencia de personas. La gente que se pregunta debido a la coronación de el señor Carlos III. Sí, las Españas tuvieron un Carlos III hace bastante tiempo, pero ahora tienen Carlos III, el Reino Unido. Resulta curioso recordar cómo fue coronado Carlos II, no el hechizado, sino el británico que estuvo derivado de una situación de exilio porque a su querido papá, Carlos I, le cortaron el cuello y ahí estuvo Cromwell, que no se coronó, lo mismo que el primer rey de verdad del reino de Jerusalén, tampoco se coronó, salvo por un algo ornamental, porque decía, aquí estuvo Jesucristo con su corona de espinas. Yo no puedo tener una corona de oro. Pero bueno, el pasado de la monarquía resulta siempre curioso, sugerente, sugestivo, sobre todo porque nutre el papel couché y tiene esta fórmula muy cercana a lo que tradicionalmente ha sido relacionarnos con las biografías de las personas, las relaciones familiares, también evidentemente las relaciones de poder dentro de ellas. Y en este caso, pues ciertamente había una relación de poder soterrada que con el tiempo parece que se ha querido seguir viendo, a pesar de que y esto resulta interesante porque, por ejemplo, un electomanía ha hecho alguna que otra encuesta en la medida de sus posibilidades respecto a monarquía o república, pero el CIS, que hubo una especie de ayornamiento, una fórmula de abrir a la hora de hacer preguntas concretas. Porque cuando se hace una encuesta, evidentemente no se puede hacer una encuesta para total de la población porque eso sería una consulta o referéndum. Y cuando se quiere hacer algo de menor dimensión, se coge un extracto de la población para que sea representativa. Y por eso ciertamente hay que hacerlo bien, hay que afinar cuánta porción de la población se coge y en qué extractos, en qué zonas, en qué franjas de edad. Pero también la pregunta es importante y no hacer a priorismos en la propia pregunta para que salga ¿te gusta la monarquía? ¿O te gusta tal o cual persona? Esa podría ser una pregunta tendenciosa, sí, no. La duda ofende. Por lo tanto, ciertamente, el asunto estriba en que había un problema. ¿Cuál es el problema? Pues el problema se llamaba Botsuana, por ejemplo, Corina Larsen, y también se llamaba Podemos. Porque en ese año 2014 se preveía que iba a haber unas elecciones europeas y no puede ser que el Estado, la información que tenga, la capilaridad, sea exactamente la misma que en la población ve en los medios de comunicación. El servicio de inteligencia debe de saber las tendencias dentro del propio país, más o menos, lo mismo que en el exterior y también los servicios de los grupos policiales, aunque sea de refilón. Y por supuesto también las demoscópicas propias del Estado. Y por lo tanto, ciertamente debían de saber más o menos las tendencias que cristalizaron con aquellos eurodiputados de Podemos. Parece que aquel insuflo está descendiendo y el sufle está bajando. Pero había la disponibilidad de que en el futuro cercano ese 80-85% del Congreso de los Diputados de PP y de PSOE, sobre todo el PSOE que ha sido históricamente el partido monárquico de la transición en adelante, pues tenemos esa realidad en donde podía ser que no pudieran hacer valer esa situación porque a diferencia del Reino Unido, el Reino Unido tiene una cosa bien interesante que es la previsión, sobre todo escarmentando de sus propios errores, como fue Eduardo VIII, el que estuvo en 1936, divorciada 2 veces, Wally Simpson, lo cual es curioso porque dicen en alguna serie llamada Los Simpson, bueno, tienes la posibilidad de una liquidación sin preguntas. Bueno, pues el servicio británico podría haber hecho desaparecer a esas 2 personas e incluso haber permitido una boda
religiosa, pero sin rémoras de Wally Simpson. Pero bueno, estas son cosas hipotéticas. Pero, como digo, aprenden de sus errores. Y esos errores llevaron a 2013, 2012, 2013 a la corona británica a promulgar normas en los Commonwealth Realms, en los países monárquicos de la Commonwealth, es en Canadá, Nueva Zelanda, Australia, Jamaica, como un acuerdo de común consenso dentro de la organización del Commonwealth para la sucesión, reordenar la sucesión preveyendo la posibilidad tanto de que fuera Carlos como que se saltara a Guillermo directamente, como cualquier opción, incluso la posibilidad de que estuvieran casados con una catolicona, porque de momento herencia femenina en primera línea no había, a pesar de que la reina Isabel, como todo el mundo sabemos, fue necesitada debido a que no era la línea principal, la de Eduardo, y por lo tanto ciertamente saltó a su padre, Jorge VI. ¿Dónde está el asunto? El asunto con la Casa Real Borbónica en el ámbito de España. Pues ciertamente hubo un despeje de Juan IV, Juan de Borbón y Battenberg. El padre obligó a ser heredado por el hijo, Juan Carlos I. Alfonso Dampierre desapareció por un lado. En 1968 eliminaron a Carlos Hugo y en 1977 pusieron el príncipe de Asturias, porque Juan Carlos no fue príncipe de Asturias porque era propiedad de su padre Juan, era príncipe de España. En esa ley de 1968, al año siguiente, echan a Carlos Hugo de los carlistas, porque resulta interesante meter el asunto de los carlistas, porque todo el mundo sabe que los oficiales, a pesar de que el artículo 14 de la Constitución española dice que todos los españoles son iguales ante la ley, todos, por lo tanto no es viable el asunto antiguo de los hijos ilegítimos, ¿no? Los de fuera del matrimonio, no, todos tienen igualdad ante la ley, artículo 14 de la Constitución española, derivado del artículo 10, que viene en relación con los derechos humanos de la Declaración de 1948, de la Declaración Europea de 1950, que tiene la base en el Consejo de Europa, y por supuesto también en el anexo de la Carta del Tratado de Lisboa. Y por tanto, ciertamente en la Europa actual, todos los hijos son iguales. Pero no todos son iguales a la hora de heredar la corona, porque la hija mayor es Elena. Luego está Cristina y luego Felipe. Por eso resulta cachondo cuando se ha hablado de la supuesta posibilidad a través de la ley trans de que, oye, si Elena se transforma en hombre, retroactivamente se convierte en reina y el heredero sería Froilán. Bueno, más allá de chistes, el chiste mayor es el hecho de que en el año 1833, cuando fallece el felón Fernando VII, se da una circunstancia que es alucinante e increíble en Castilla, como ha sido la ley sálica, que es absolutamente contraria a la tradición castellana, porque recordamos la centrada situación de este Enrique IV de los Trastámara, con la herencia que podía haber sido a la llamada Juana la Beltraneja, aunque la Beltraneja de verdad era Isabel. Y luego, bueno, tenemos ciertamente ahí Isabel, la católica, una reina poderosa y con ovarios encima de la mesa. Tanto monta tanto, no tenía más que Fernando. Y por tanto, ciertamente, ese reino de Castilla, a pesar de que tenía sus dificultades, pero en la época medieval, una mujer gobernando y reinando poderosamente, es la que ve en 1833 una guerra civil que incluye el derecho dinástico de la mujer a heredar, porque el asunto era, si es una mujer, y solamente es la única heredera oficial de Fernando VII, sí había hijos legítimos, ilegítimos, no estaba desarrollado el ámbito democrático, porque se dice que la Constitución de 1812 es la primera constitución liberal, tal vez, con un concepto raro, porque el liberalismo en el ámbito europeo se hace contra las oligarquías, contra el centralismo, contra ciertos valores que encarnaban precisamente los valedores de estos partidos políticos liderados por infantas, lo cual es alucinante e increíble. Partidos de la monarquía que se decían liberales, ¿no? Pero bueno, en Europa era otra cosa. Y la primera constitución democrática con tal nombre es la de 1868, la Revolución Gloriosa. Por tanto, ciertamente, aquí las cosas con su nombre y apellido, las cosas claras.
Lo mismo que la ley sálica fue introducida a través de los Borbones rama francesa. Lo mismo que Felipe V fue introducido por Luis XIV. Lo mismo que los vascos, a diferencia de los catalanes, aceptaron esa rama en tanto en cuanto era heredera de Enrique IV de Francia, Enrique III de Navarra, quien murió en 1610 y había seguido la legitimidad del reino pirenaico en su persona, fusionando el reino de Navarra con el reino de Francia, lo cual sería bastante curioso de ver si se reconvirtiera en un reino. Veríamos en el escudo de armas de Francia, veríamos las cadenas de Navarra. El escudo de Navarra estaría en Francia y en España, como sucedió in illo tempore. Y por tanto la gente diría, igual no es ni de estos ni de estos. Navarra por sí y por la humanidad. Y por lo tanto, ciertamente, el asunto estriba en sainete. En sainete, en tanto en cuanto se defendió por parte de este partido, que fue el liberal, el derecho de heredar de Isabel II de Castilla, Isabel II de las Españas, en contra de Carlos María Isidro, hermano del felón de Fernando VII. Y por tanto, un país que fue a la guerra 3 veces por la herencia a través del hermano, porque no podían heredar unas mujeres como era Isabel II, es el que acepta motu propio en 1978 una constitución que avala la ley sálica para la herencia de la corona en España. Tócate los pelendengues. Lo cual ciertamente es alucinante e increíble. Increíble. Lo mismo que, imagínense, que no va a suceder porque ya ponen paños calientes para que no suceda, incluso con separación de bienes y físicos y lo que haga falta. Imaginen que Leticia, reina de las Españas, tuviera un hijo varón actualmente. Pues ese hijo varón sería nombrado inmediatamente príncipe de Asturias y Leonor tendría que dedicarse a otras cosas. Debería aprender de Sofía, de lo que hace la infanta Sofía, porque tendría que hacer algo parecido. Lo cual ciertamente resulta alucinante e increíble, pero está ligado a lo que siempre se suele tratar. ¿Se puede cambiar la constitución para poner que el heredero sea el primogénito y ya está? No. ¿Por qué? Porque abrir ese melón significaría abrir la posibilidad para una reforma de profundidad con otros capítulos que no se quieren abrir porque significaría poner otra vez el melón constituyente encima de la mesa. Y por lo tanto, ciertamente, casi que mejor no tocarla, a pesar de que en otros países europeos de los que fue referente a la hora de abrir la Constitución en 1976-77, como eran las constituciones de Francia, de Italia, de Alemania, habían sido reformadas, aunque no pudieran serlo en totalidad, como puede ser la alemana, que es la ley fundamental de Bonn de 1949, la francesa sí, como todo el mundo sabe, en la transición entre la Cuarta y la Quinta República, pero aun con habiendo dos constituciones diferentes, ha habido muchas modificaciones puntuales a lo largo del tiempo, con lo cual ciertamente ahí tenemos un melón complicado, y ese melón estaba encima de la mesa cuando se pensó el hecho de que en el año 2014 tuviera que abdicar, a pesar de que le habría gustado a Juan Carlos haber terminado su vida siendo rey de España. Porque de los últimos 200 años no ha habido un solo rey, e incluso podríamos decir alguna década más, no ha habido ningún rey de España que haya hecho el tracto completo de nacer en España, reinar en España y morir en España. Ninguno. No hay ninguno que haya hecho el tracto completo vital como monarca, naciendo, viviendo, reinando y muriendo en España. Lo cual ciertamente debería dar que pensar a algunos respecto a la situación de la monarquía, no solamente ahora, sino en los últimos tiempos en el ámbito de España, hasta el punto de que esa imprevisión que decíamos que los británicos habían tenido con su situación, porque son 10 años, 10 años antes de la situación que estamos viviendo respecto al fallecimiento, entronización y coronación de Carlos III, en España tuvieron que esperar al momento de la abdicación para hacer una ley ad hoc para qué pasaba con la inviolabilidad de Juan Carlos después
de su separación del ejercicio formal de la jefatura del Estado. Porque cuando uno es jefe de Estado, puede hacer lo que sea. Imagínense, es un ejemplo un poco burdo, pero bastante significativo. Imagínense que cuando están teniendo ese diálogo Hugo Chávez con José Luis Rodríguez Zapatero, y entra ahí cortante el señor Juan Carlos de Borbón y Borbón, le pega un infarto a Hugo Chávez y se muere directamente. Podríamos calificarlo en algún caso, si no fuera Juan Carlos de Borbón y Borbón, como de asesinato. Pero, en el caso de ser un jefe de Estado y ser Juan Carlos de Borbón y Borbón, según el ámbito de la Constitución española, el que habría ido a cárcel habría sido José Luis Rodríguez Zapatero, porque era el ministro de jornada, el ministro ordinario, que cubría la responsabilidad de lo que hacía su jefe. Hasta tal punto, cuando se ha intentado explicar al Reino Unido, y han aceptado, el asunto de que Juan Carlos de Borbón y Borbón es un rey emérito y todo esto, se ha aceptado hacer investigación respecto a lo sucedido después de 2014. Pero cualquier cosa sucedida antes de 2014, en sus funciones de jefe de Estado, no son encausables. Por eso, Fernando Díaz Villanueva, su buen humor madrileño, pues llevó a cabo la propuesta de que, bueno, Felipe, si va alguna vez por el Reino Unido, recolecte mano a mano él, personalmente, todos los cuadros robados por el Reino Unido a los españoles y que están en galerías británicas, y que se los coge, los meta en el avión y, por supuesto, no sería posible hacerle ningún encausamiento porque aceptaron para el señor Juan Carlos de Borbón y Borbón la ilegitimidad de cualquier investigación en función de su cargo. Esto lo harían Felipe en función de su responsabilidad de jefe de Estado de España en base al patrimonio nacional, ¿no? Y por lo tanto, ciertamente, esa vidriosidad está encima de la mesa al respecto de estas situaciones. Porque, como digo, la situación, la monarquía en España, es vidriosa. Vidriosa tanto que se ha tenido que llegar a un punto en donde el debate está viciado. Todo el mundo sabe qué va a decir un monárquico respecto a la posibilidad de una república en España. Y todo republicano sabe lo contrario. Es decir, monárquicos y republicanos saben el discurso del otro, saben el discurso propio y saben que cuando surge la propuesta, lo primero que va a salir es la Primera República, la revolución de los cantones, como el de Cartagena, van a salir a pavía, entrando en el Congreso supuestamente a caballo, va a salir la Segunda República que inevitablemente tenía que llegar a la guerra civil, va a llevar a un montón de tópicos en donde el asunto está siempre encima de la mesa. Es el caos, la destrucción, la guerra civil, la república es el mayor desastre. Igual no se dice, oye, Alemania es una república, Estados Unidos es una república, hay muchos países en el mundo que son una república y, ojo, cuidado, hay un pequeño detalle, que es el hecho de que ninguna monarquía que ha dejado de serlo ha vuelto a ser una república. Por lo menos en el siglo XX y en el siglo XXI. Porque se dirá, bueno, ha habido restauraciones en el ámbito de España, varias veces, en algún otro sitio, brevemente, hubo en Francia en el siglo XIX algo de restauración, entre la Primera y la Segunda República, entre la Segunda y la Tercera, con diversas dinastías, pero ha habido problemas graves estructurales en Brasil en los últimos tiempos, ¿verdad que sí? Fue un imperio Brasil. Cuando Pedro dijo aquello de me quedo, tenemos un bonito conversatorio sobre la geopolítica con Víctor Basilescu sobre el tema de Brasil. Rumanía. El rey Miguel murió con honores, sí, pero la monarquía no se ha restaurado en Rumanía. Bulgaria. Simeón de Bulgaria fue primer ministro, pero la monarquía no ha sido instaurada en Bulgaria. Alemania. Dicen que era princesa Corina Larsen, pero Alemania jamás ha planteado volver a la monarquía ni de broma. Y por supuesto Italia tampoco, incluso. Había la situación en la que no podían entrar, en teoría, los miembros de la antigua familia monárquica, los Saboya, o eran los de el Piamonte. Víctor Manuel, el segundo y tercero,
con el rey del mes de mayo, aquel mes de mayo en el que trataron de hacer la virtuosidad de la herencia de, bueno, es que el que estaba ligado a Mussolini era el padre y ahora cogemos al hijo y entonces vamos a hacer un referéndum y decís que, bueno, monarquía, ya, pero los símbolos están contaminados. El asunto de Bélgica, donde la monarquía se salvó también por el canto de un euro. Por lo tanto, ciertamente resulta interesante el hecho de que también en Grecia, en 1974, no supieron gestionar la comunicación y acabaron saliendo por la puerta, que es el padre de Sofía, Constantino, de reciente fallecimiento. Por lo tanto, ciertamente, ahí tenemos una situación en donde todos estos países, ya sea Grecia, Rumanía, Bulgaria, Alemania, Italia, Brasil, muchos países que han tenido una crisis económica, institucional, política enorme, ninguno ha visto en la monarquía una salida. Cuando se dice la monarquía es la estabilidad, es la continuidad, es la posibilidad de la relación con otros mandatarios internacionales, y por tanto, ciertamente, esta memoria de la coronación no, porque en España no se hacen coronaciones, es algo de otros ámbitos, sino la proclamación para el Congreso de los Diputados, proclamación, algo más laico y en teoría más relacionado con lo cercano a un régimen parlamentario. La proclamación de Felipe VI fue una necesidad, hacer de la necesidad virtud para tratar de mantener el orden constitucional, el orden monárquico constitucional, el orden de la monarquía parlamentaria y tratar de evitar que salieran los trapos sucios de Juan Carlos de Borbón y Borbón, es decir, su padre, que ya están saliendo. Y si hubieran salido siendo jefe de Estado Juan Carlos de Borbón y Borbón, igual habría sido un acicate para la deconstrucción del Estado en forma de monarquía y abrir las puertas a una tercera república. Pero en fin, ¿qué sabré yo si soy un mal español para bastante gente al ser vasco y del PNV? Pero bueno, sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur brobat, Betty Gelpian.